Imagina descubrir que el amor de tu familia era solo una apariencia cuidadosamente construida para justificar su abandono en la selva amazónica. En la víspera de mi 66 cumpleaños, recibí la llamada que cambió mi vida y reveló las verdaderas intenciones de quienes juraron cuidarme. Cuando mi hijo Daniel me propuso un viaje de lujo a un ecoresort en medio de la espesura, con promesas de reconexión familiar y la ilusión de volver a sentirme querida por mi nieta Bianca, mi corazón latió con fuerza al considerar la esperanza de restaurar los lazos perdidos. Durante décadas trabajé como maestra, sostuve sola a mi familia y renté pequeñas alegrías con los ahorros que acumulé para asegurar el futuro de mis hijos y nietos. Sin embargo, los susurros de Larisa, mi nuera influencer, y las miradas distraídas de Daniel, grabando cada instante, me hicieron sospechar que ese viaje no era una generosa muestra de cariño, sino una oportunidad para obtener contenido viral a mi costa. Subí al avión con una maleta ligera, mis pastillas para la artritis y el recuerdo vivo de mis historias a Bianca. Al llegar al resort de 5 estrellas escondido entre ríos y lianas, la verdad comenzó a revelarse en pequeñas dosis, la indiferencia fingida, los comentarios preocupados que sonaban a reproche, la condescendencia envuelta en elogios colmados de ironía. La mañana siguiente, mientras me preparaba para el paseo en canoa al amanecer, percibí la precisión con la que mi presencia alteraba el guión de su diversión. Pagué mi propio ascenso a clase ejecutiva, al vuelo de conexión hacia Manaos, y acepté con entereza mis limitaciones físicas, convencida de que nadie me relegaría de un recorrido por la selva. Pero cuanto más avanzábamos por senderos estrechos y troncos resbaladizos, más evidente se hacía su estrategia: convertir mi dolor y mi fragilidad en espectáculo. El día en que mi pie resbaló y sentí el crujido del tobillo torcido fue el punto de quiebre. Mientras el guía Carlos me ayudaba a incorporarme, escuché las risas amortiguadas tras los muros de la cabaña familiar, celebrando mi caída como si fuera un triunfo propio. El mensaje quedó claro: mi sufrimiento era el precio que debían pagar para vivir sin trabas y para alimentar sus redes sociales. Abandonada en una pequeña estación de guardabosques, con apenas un banco de madera y una radio satelital como compañía, comprendí que mi importancia había sido reducida a la conveniencia de su agenda. Ni siquiera el lujo de las aguas termales, ni el confort de los restaurantes con menú gourmet podían enmascarar la brutal traición. Con cada minuto que mi familia se alejaba entre el follaje, dejándome a merced de la selva, sentí crecer en mi interior una determinación gélida y cristalina. Ellos habían calculado un abandono temporal. Yo estaba dispuesta a trazar un contraataque definitivo. Fue entonces cuando recuperé el recuerdo de la cuenta mancomunada de confianza que mi difunto esposo había abierto décadas atrás, la misma que había guardado en secreto para situaciones extremas. También recordé a mi amiga Irene, la enfermera vieja compañera de batallas, experta en proteger a ancianos vulnerables de las artimañas de familiares manipuladores. Mientras el dolor punzante en mi pierna me recordaba mi vulnerabilidad física, mi mente trabajaba a toda velocidad, bosquejando un plan que pondría a prueba cada habilidad que había desarrollado en 40 años como trabajadora social. Navegar sistemas complejos, desmantelar esquemas financieros injustos y movilizar a aliados inconspicuos. Aquella noche, anestesiada por el cansancio, sentí por primera vez en días una mezcla de rabia y esperanza activa. Rabia por el engaño que había sufrido y esperanza de convertir mi fragilidad en la chispa que prendería su propia caída. Sin testigos, lo primero que hice fue marcar el número de Irene en un teléfono satelital, con voz contenida y urgencia contenida.
Su promesa de llegada en pocas horas prendió un fuego interior que me devolvió la confianza en mi poder como mujer que jamás se deja aplastar. La selva lloraba con el murmullo de los insectos y el susurro de las hojas mecidas por el viento, pero en mi pecho resonaba una certeza tan firme como la coraza de los árboles milenarios. Aquel viaje de ecoaventura sería solo el prólogo de un episodio en el que quienes habían tratado de descartar a una madre y abuela como un obstáculo pernicioso iban a confrontar la fuerza de una dignidad recuperada. En medio de la penumbra húmeda de la madrugada, abrí los ojos al suave crujir de la selva y supe que la llegada de Irene no iba a ser un simple acto de amistad, sino el comienzo de una estrategia implacable para revertir mi abandono. Cuando la vi emerger entre las sombras del sendero vacío, con su bata blanca impecable y una determinación que brillaba en sus ojos como el fuego de una antorcha, sentí un alivio profundo y al mismo tiempo una oleada de energía renovada que corría por mis venas cansadas. Sin perder un segundo, me acerqué cojeando, y ella me envolvió en un abrazo fuerte, dejando sobre mi piel el aliento cálido de la lealtad antigua, mientras me pasaba un pañuelo empapado en agua tibia para aliviar el dolor de mi tobillo torcido. Sentadas junto al rústico banco de madera donde me habían dejado, compartimos un intercambio vertiginoso de información y recursos. Ella había localizado en Manaos a un abogado defensor de derechos de personas mayores, experto en litigios por abuso familiar. Al mismo tiempo, yo recuperé de mi bolso un pendrive sellado con todos los documentos digitales que había logrado rescatar antes de subir al avión. Extractos bancarios, poder notarial y las transcripciones de los mensajes de Larisa y Daniel que demostraban sin asomo de duda su intención de vaciar mis cuentas al tiempo que articulaban su partida para disfrutar de lujos patrocinados con mis ahorros, mientras la selva despertaba a nuestro alrededor con el canto de aves desconocidas y el zumbido persistente de insectos nocturnos. Irene marcó cuidadosamente el número local del despacho legal y confirmó el encuentro para dentro de 2 horas en un campamento cercano habilitado para urgencias médicas que contaba con satélite y generador eléctrico. En ese momento comprendí que cada paso de mi familia había sido calculado, que su aparente preocupación por mi bienestar no era otra cosa que la tapadera para acelerar los trámites de venta de mi finca ribereña y transferir los fondos de la cuenta de inversión que yo y mi esposo abrimos en 1998 para asegurar mi retiro. Pero también entendí que ellos no tenían idea de la red de aliados y conocimientos que yo, como trabajadora social y defensora de ancianos durante 40 años, había tejido a lo largo del tiempo. Conocía los vericuetos de la justicia brasileña para casos de abandono de persona mayor y las cláusulas de protección al beneficiario de fideicomisos extranjeros. Conocía a funcionarios de la Dirección de Protección al Anciano que podían frenar en seco cualquier movimiento inmobiliario a través de una orden cautelar, y conocía a periodistas de investigación de Manaos dispuestos a revelar los detalles escandalosos de un crimen familiar que había afectado a una residente de la ciudad. Mientras nos preparábamos para salir, Irene me susurró que no solo íbamos a solicitar la devolución inmediata de los fondos y la nulidad de todas las escrituras firmadas bajo engaño, sino que íbamos a presentar una denuncia por violencia psicológica y económica ante la Defensoría Pública, institución que en aquella región amazónica se tomaba muy en serio los casos donde la revictimización de personas vulnerables quedaba al descubierto. Montadas en la vieja camioneta de la Guardia Forestal, con su caja trasera cargada de carpetas selladas y el pendrive seguro en un bolsillo interior de mi chaqueta,
Atravesamos un estrecho camino de lodo bordeado de palmas centenarias, discutiendo cada detalle de la operación. La cita con el abogado que nos llevaría al juzgado de primera instancia, el cronograma para interponer la acción cautelar antes de que la noticia de mi abandono llegara a oídos de la prensa nacional, el despliegue de notarios para autenticar testigos que habían visto salir a Daniel y Larisa con sus maletas agotadas de sol y risas falsas. Al mirar por la ventanilla observé la espesa bruma matinal elevarse sobre el río y comprendí que esa imagen de serenidad contrastaba brutalmente con la tormenta legal y mediática que estaba a punto de desatarse contra quienes habían osado subestimar mi voluntad. Al llegar al campamento improvisado, donde un medicus voluntarius nos esperaba con un botiquín de primeros auxilios y una improvisada sala de reuniones formada por maderas y lonas, sentí alrededor el mortecino resplandor de lámparas de queroseno que iluminaban rostros expectantes de activistas y profesionales de derechos humanos dispuestos a ofrecer apoyo institucional. Nos recibió el abogado con su maletín lleno de expedientes y nos llevó a un espacio cubierto con lona blanca, donde extendió sobre una mesa plegable mis documentos completos, examinándolos con gesto de asombro profesional. Al revisar las cláusulas del poder notarial, firmado en apariencia en buena fe, pero redactado con ambigüedades calculadas para otorgar control absoluto sobre mis propiedades, supe que estábamos pisando terreno firme para reclamar no solo la restitución de mis bienes, sino también indemnizaciones proporcionales al daño moral y patrimonial. De fondo, el murmullo de la selva se tornaba testigo mudo de la justicia, que para muchos parecía imposible en la periferia amazónica. Mientras la tarde avanzaba y el cielo tomaba tonos de cobre, me di cuenta de que aquel viaje que Daniel y Larisa habían imaginado como una aventura viral se transformaría en una pesadilla jurídica donde cada paso en falso quedaría registrado en actas oficiales y cada promesa de generosidad se convertiría en evidencia de conspiración y abuso de confianza. Al despedirnos del abogado con apretones de mano firmes y miradas cargadas de resolución, comprendí que mi travesía en la selva había dejado de ser apenas una historia de abandono para convertirse en la crónica real de una madre que, frente al engaño más cruel, halló en su propia dignidad el arma definitiva para reclamar lo que le pertenecía y demostrar que la red de protección a personas mayores existía y funcionaba incluso en los rincones más remotos del Amazonas. Cuando el sol de la mañana se filtró tímido entre las copas de los árboles, comprobé que ya no era la mujer indefensa que habían dejado atrás, sino alguien dispuesto a orquestar cada movimiento con la precisión de un ajedrecista que conoce todos los pasos de su rival. Tras la reunión en el campamento de la Guardia Forestal, había regresado a la posada rústica donde me hospedaba para redactar junto a Irene la demanda cautelar que impediría cualquier transferencia de mis bienes y la venta de la casa familiar, al tiempo que, gracias a la colaboración del abogado, habíamos coordinado la comparecencia de 3 testigos presenciales, cuya sola presencia bastaría para acreditar la versión del engaño y la coacción a la que fui sometida. Sin perder tiempo, enviamos los documentos escaneados por satélite al juzgado de primera instancia de Manaos, y todos los notarios de la Defensoría Pública procedieron a autenticar las firmas bajo juramento, mientras yo detallaba punto por punto el abuso psicológico y la violación del poder notarial, enfatizando que el carácter de urgente de la medida se justificaba por el riesgo cierto e inminente de que mis expoliadores, conscientes de la estrategia legal en marcha, aceleraran el proceso de venta y blanquearan los fondos antes de que la justicia pudiera impedirlo.
Por la tarde, recibí la llamada del letrado anunciando que el juez había concedido de urgencia la orden de suspensión de toda transacción registral y que había programado la vista preliminar para dentro de 10 días, lo que nos ofrecía un margen de tiempo esencial para preparar las alegaciones y recabar toda la prueba documental y testimonial necesaria. En paralelo, Irene logró contactar con un reportero del principal diario de la región que quedó fascinado por la magnitud del caso. La historia de una madre venerable traicionada por su propia familia, cuyo valor para enfrentar a unos parientes ambiciosos resonaría entre los lectores como ejemplo de resistencia frente a la impunidad. Así, en la misma mañana en que el boletín oficial registraba la medida cautelar, el periódico publicó un extenso reportaje titulado «Madre amazónica detiene con la ley el robo de su propia herencia», que incluyó fragmentos de mi testimonio grabado en vídeo y las declaraciones anónimas de los testigos. Aquella cobertura mediática desató un efecto dominó. ONG de protección a personas mayores comenzaron a ofrecerme asesoría adicional y activistas en redes sociales compartieron el artículo miles de veces, generando un debate público sobre las lagunas legales que permiten a los familiares manipular poderes notariales y vaciar cuentas bancarias de adultos vulnerables. En un solo día, vi cómo las fotografías de mi mirada firme y mi voz pausada en la pantalla móvil se convertían en un símbolo de denuncia contra la violencia económica y familiar. Inspirada por la repercusión, decidí presentar también una queja por violencia simbólica ante el Ministerio Público Federal, amparada en la ley que combate el racismo y la discriminación cuando la víctima es sometida a humillación y estigmatización, argumentando que Larisa y Daniel habían planificado su viaje de lujo sabiendo que yo quedaría desprotegida en un entorno hostil y que al mismo tiempo despreciaban mi condición de adulta mayor. Durante los siguientes días participé en entrevistas a radioemisoras locales y en transmisiones de televisión regional, siempre acompañada por el abogado y por Irene, que me ayudaba a mantener la coherencia de cada declaración y a no caer en provocaciones, mientras simultáneamente mis defensores revisaban las cuentas bancarias para detectar cualquier intento de transferencias fraudulentas y aseguraban que los registros públicos quedaran bloqueados. En medio de ese torbellino de gestiones administrativas, llamadas incesantes y peticiones de información, encontré un instante de calma al ver el atardecer sobre el río, imaginando que las aguas que corrían indiferentes podían reflejar mi determinación, inquebrantable, pues el mensaje que hasta entonces había flotado en la atmósfera era claro. No importa que la selva sea vasta, ni que la impunidad de quienes actúan con poder parezca imbatible, siempre existe un recurso legal, una voz solidaria o un medio de comunicación dispuesto a dar visibilidad al sufrimiento y la injusticia. Aquella tarde supe con certeza que, gane quien gane el pleito judicial, ya había conquistado algo irreemplazable, la conciencia de mi propia fuerza y el reconocimiento colectivo de la necesidad de proteger con leyes y redes de apoyo a quienes, tras toda una vida dedicada a cuidar a otros, no pueden permitir que su vejez sea el escenario de un expolio. El día de la vista preliminar amaneció con un cielo plomizo, como si la naturaleza también aguardara el desenlace de aquel enfrentamiento entre justicia y codicia. Al llegar al juzgado me recibió un ambiente solemne, pasillos amplios y paneles de madera que parecían custodiar las historias de tantos litigantes, mientras el juez y su secretario tomaban asiento en la sala de audiencias y los representantes del Ministerio Público, al igual que el abogado de Larisa y Daniel,
Intercambiaban documentos sobre la mesa central. Yo entré acompañada por mi abogado y por Irene, cuyos ojos fieles reflejaban mi determinación, y a mi lado los 3 testigos se acomodaron discretos pero firmes, dispuestos a ratificar cada detalle de los abusos económicos y las maniobras fraudulentas que habían destrozado mi vida. Al inicio de la sesión, el juez hizo énfasis en la necesidad de escuchar con atención cada intervención, y a continuación el fiscal expuso con claridad el contenido de la demanda cautelar, describiendo cómo Larisa y Daniel habían manejado el poder notarial de manera ilegítima, vaciado cuentas bancarias y ordenado la venta de la vivienda ancestral sin mi consentimiento informado. Luego fue el turno de mi abogado, quien presentó la cronología de los hechos, la documentación notarial y bancaria, así como los registros de las transferencias indebidas, mientras los testigos aportaban sus relatos coincidentes sobre las conversaciones susurradas y las llamadas afirmando que yo marcharía a un centro de cuidados en el extranjero. En un momento la sala guardó silencio absoluto cuando escuché mi propio testimonio, pronunciado con voz serena pero cargada de emoción, al describir la sensación de traición y la urgencia de proteger mi patrimonio como parte del legado de toda una vida dedicada al cuidado ajeno. A continuación, el abogado de la parte demandada intentó rebatir los argumentos, sugiriendo que el acuerdo había sido voluntario y que yo había prestado mi firma con plena capacidad, pero en su exposición asomó un tinte de nerviosismo cuando se le presentó la copia del poder notarial original, firmado bajo circunstancias opacas y sin la debida asistencia legal independiente, lo que motivó un reparo inmediato por parte del juez. Tras esa intervención, el magistrado solicitó al secretario que cotejara nuevamente los anexos de la Defensoría y, al percatarse de disparidades en las fechas y sellos, ordenó a los peritos su valoración para la audiencia siguiente. Mientras en la sala se debatía el alcance de la medida cautelar, el ambiente se impregnó de una tensión electrizante, pues todos comprendimos que se estaba debatiendo el principio de protección de quienes, a pesar de su vulnerabilidad, tienen derecho a defenderse de intereses particulares que buscan lucrar a costa de su debilidad. Finalmente, luego de más de 5 horas de alegatos, el juez levantó la vista y anunció que la medida cautelar se mantenía y se ampliaba al embargo preventivo de las cuentas bancarias afectadas y la prohibición de enajenar cualquier bien mueble o inmueble propiedad de mi persona hasta la resolución definitiva, lo cual significó un triunfo que resonó en la sala como un gesto de reparación parcial frente al agravio. Al abandonar el tribunal, el murmullo de los presentes me confirmó que aquella decisión había sentado un precedente en la región y que mi lucha no solo salvaguardaba mi hogar, sino que advertía a quienes pretendan aprovecharse de la indefensión de los mayores que existen mecanismos de resguardo y voces dispuestas a alzarse en su defensa. Ese día regresé a casa con el ánimo reconfortado, sabiendo que aún quedaban batallas por librar en la fase principal del juicio, pero con la convicción de que aquel respiro judicial otorgaba al menos un tiempo de resguardo para consolidar evidencias, preparar testigos y fortalecer la estrategia legal que terminaría por restituirme lo que me habían arrebatado y, sobre todo, por reivindicar el valor intrínseco de mi dignidad. La mañana en que regresaron de su viaje parecía traer consigo un juicio silencioso sobre todo lo sucedido, mientras yo tejía cuidadosamente mi defensa y reclamo de justicia desde dentro de los muros de aquel centro que se llamaba Dorada Aurora, pero olía a traición
y al mirar por la ventana descubrí que la lluvia otoñal se obstinaba en resbalar por el cristal con la lentitud de quien sabe que nada podrá disolver el peso de la verdad oculta, mientras me preparaba para la audiencia final con el director del lugar y el representante legal de mi familia fracturada. Una fría determinación me envolvió al recordar cada susurro de las enfermeras, cada mirada esquiva que los visitantes lanzaban al ver mi presencia en el comedor, y cada una de las cartas que llegó retrasada a mis manos desde mi antigua casa, cartas que relataban cómo habían desconectado la luz y cómo mis vecinos comentaban la mudanza de sus pertenencias sin despedirse, y entendí que yo ya no era la víctima pasiva de antes, que aquel organismo de cuidado institucional había sido el escenario de un engaño tan refinado que sólo resultaba posible si confundías tu propio amor por silencio con resignación. Durante días había descifrado el orden cronológico de las transferencias económicas, trazado mapas mentales de cada encuentro y anotado en mi cuaderno el testimonio de cada aliada, desde la amiga de la infancia, que vino presa del asombro, hasta la ex empleada que había compartido mi oficina, y me advirtió sobre las maniobras de mi hijo para alejarme de todo vestigio de autonomía, y ahora, al atravesar el vestíbulo con un sobre grueso en la mano, que contenía no solo textos impresos, sino también grabaciones discretas y declaraciones de vecinos dispuestos a testificar, sentí vibrar mis sentidos con una mezcla de nerviosa esperanza y firme convicción de que nadie podría volver atrás tras conocer las pruebas irrefutables de la trama que me arrebataron mi hogar y mi dignidad. Al entrar en la sala de reuniones, la luz del atardecer se filtró por las cortinas de lino barato y proyectó sombras alargadas sobre la mesa ovalada donde se sentaban la administradora del centro, su asistente y el abogado asignado por la familia, y tomé asiento con la postura erguida de quien se sabe sostenida por la verdad más allá de los cargos y las convenciones sociales, mientras mi abogado recapitularía las rupturas de confianza, los documentos firmados bajo engaño y las maniobras de presión ejercidas en horas nocturnas tras mi caída, y cada palabra resonaría en ese recinto como un eco de la justicia inminente. Durante más de una hora, las voces se entrelazaron en una danza aguda de argumentos legales y excusas familiares, jarabe empalagoso de afecto fingido y tecnicismos diseñados para diluir la responsabilidad. Pero cada intento de disfrazar su codicia con supuesta preocupación extraviaba credibilidad ante los registros bancarios que ilustraban la meticulosidad de su vaciamiento financiero y los mensajes filtrados que exponían la frialdad con que mi nuera había planificado la venta de mi casa, mientras yo creía en su dulce tacto y bajo la premisa de un cuidado temporal. Cuando mi representante alzó la vista para solicitar la restitución de mis bienes y el restablecimiento de mi nombre en los registros oficiales, el ambiente se cargó de un peso insoportable, el aire denso que precede al derrumbe de una farsa, y el silencio que siguió supuso un reconocimiento tácito de la verdad, demasiado evidente para seguir siendo ignorada, pues las pruebas habían sido dispuestas como piezas de un rompecabezas que nadie podía ahora desarmar sin admitir la traición más íntima. Al salir de aquel recinto, supe que, aun cuando el camino judicial se prolongara semanas o meses, ya habían flotado sobre mí las aguas tóxicas de la injusticia y la humillación, y al pisar el pasillo percibí a mi espalda las miradas admiradas de los empleados del centro, que habían visto renacer mi fuerza y sentir el peso del temor en los hombros de quienes pensaron que podrían silenciarme, y comprendí que había transformado mi dolor en un instrumento de liberación,
no solo para mí, sino para todos los ancianos, cuya voz se había visto apagada tras puertas cerradas. Bajo la tenue luz de la lámpara de mi habitación improvisada, respiré por fin sin la asfixia del silencio impuesto, con la certeza de que aquel capítulo que había comenzado con el frío aislamiento en azulejos anónimos culminaría en la restitución de mi vida, mi patrimonio y mi derecho a envejecer con dignidad en el espacio que yo había elegido, sabiendo que quienes me creyeron indefensa ahora descubrirían que nunca existió presa más implacable que la verdad defendida con convicción.